Hola, bienvenidos al portal del Villegas. Este lunes no les voy a ofrecer el programa habitual que consiste, como ustedes saben, en mis comentarios, análisis de hechos noticiosos que me parecen que tienen algún interés para ustedes y para mí, sino que voy a ofrecerles una entrevista hecha a un personaje político que está en el elenco principal de la política chilena, un hombre que genera muchas adhesiones intensas y también muchos odios intensos. Y además un hombre que sin tantos miriñaques y parafernalias se está presentando ante la opinión pública como un candidato a la presidencia. Espero además invitar, aparte de esta persona que ya les voy a mostrar, que les vamos a presentar, espero invitar en su momento a todos los candidatos que existan y ellos verán si están dispuestos a venir a mi casa a hacer este programa. Así es que vamos al personaje de hoy. José Antonio Kast, un gusto tenerte acá en la casa. Un gusto para mí y parece que ser el primero en inaugurar esta Eres el primero porque eres el sección. primero que dice frentón quiero ser candidato. Además, entre otras cosas. Muy bien, pues, y ojalá Bueno, que todos vayan aceptando uno tras otro. Espero que sí, invitación. si no, allá ellos, ¿entendés tú? Yo, ¿qué te digo? No me voy a agitar por eso. Partamos con la cosa básica que seguro te la han preguntado en mil partes, pero como es básica hay que preguntarle igual, y tiene que ver con la naturaleza de tu candidatura. Y te digo porque esto se ha ido haciendo cada vez más complejo. Hoy en día nadie dice frentón voy a ser candidato, sino que empiezan con estos cuentos que si acaso el público está disponible y yo estoy disponible, si acaso esto, lo demás allá, y le ponen mil condiciones, luego está el tema de las primarias, voy a ser candidato, o sea, son candidatos a ser candidato, a ser candidato, muy sinuoso todo, pero tú no, tú estás de frentón. Pero igual se presentan algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿cómo va a proceder tu candidatura? Es decir, vas a ir a una primaria con quien sea que te pongan en el sector en la derecha, como dicen. Llegado el caso, vas a ir por tu cuenta, así se venga el mutuo abajo, basado en la gente que te apoya, en tu partido, etcétera. ¿Acaso si se ve que hay peligro de que alguna candidatura de la izquierda pudiera tener éxito, cosa que no creo, pero si acaso pudiera ser así, tú estarías dispuesto a rendir tu pabellón para apoyar a quien sea del oficialismo? ¿Cómo concibes lo que va a ocurrir en los próximos meses hasta el día de la elección? Bueno, yo en esto, como tú señalas, he tratado de hacer de una sola línea. La vez anterior me plantearon en reiteradas ocasiones que me sumara a la primaria del sector y que por el bien de la patria y por el bien del sector. Y yo les decía... Y por el bien de los otros candidatos. Sí, pero el bien de Chile requiere un debate directo y honesto. Y ese no se va a dar en la primaria, como no se dio, y sí se va a dar en la primera vuelta. Fui objeto del voto útil, del bullying del sector, pero obtuvimos una muy buena votación que fue el 8%. Cada elección es distinta, pero sí podemos decir que a partir de ese momento se despejó la duda de que la primera vuelta es destructiva para el sector. Y también se despejó porque nosotros votamos por convicción en la primera vuelta y por responsabilidad en la segunda vuelta. Pero quisimos dejar en claro cuál era nuestro principio, cuál era nuestro plan de gobierno en esa primera vuelta. Como te digo, cada elección es distinta. Hoy día nosotros estamos enfocados netamente a conformar el partido. Si lo conformamos antes de abril del próximo año a nivel nacional, vamos a estar presentes en las elecciones municipales, concejales, alcaldes, gobernadores. Cada comuna vamos a analizarla en su propio mérito, pero nosotros cuando constituyamos el partido, nuestro objetivo primero es el Parlamento. Nosotros queremos tener mayoría en el Parlamento. Aprendimos del sistema, el Frente Amplio en esto es un alumno aventajado, que sumaron votitos por aquí, votitos por allá y sacaron un porcentaje de diputados que a mi juicio está sobre representando su sensibilidad política. ¿Cuál sensibilidad? Bueno, de las 14 o 15 uno que hay. también efectivamente, porque Marisela Santibáñez acaba de ingresar al Partido Comunista, el Partido Humanista está peleado con los liberales en algunas cosas. Es un cajón de desastre. Caben todos. ¿Ah? Entonces nuestro objetivo inicial siempre fueron las parlamentarias y recuperar al menos lo que nos corresponde dentro de la representación ciudadana en el Congreso. Y yo sí he manifestado siempre que quiero ser candidato presidencial de nuevo. Hoy día ya no va a ser como candidato independiente juntando las firmas, sino que sería representando un partido político a nivel nacional. Eso cambia un poquito la figura porque ya no depende de José Antonio Kast si quiere o no quiere ir, sino que va a depender en alguna medida en toda la medida de la institucionalidad del partido, pero yo voy a plantear siempre que la primera vuelta es un buen mecanismo para medir fuerzas para los candidatos. No hay primaria.
Pero yo en esto sí quiero insistir en la institucionalidad. Tú me vas a decir, no... No te voy a decir nada. Tú dirás lo que quieras. Bueno, yo creo en la institucionalidad. Nosotros acabamos de conformar un comité electoral en este partido en formación para analizar institucionalmente lo que queremos hacer. Si tú me preguntas a mí qué creo yo que va a pasar, es muy difícil que Chile Vamos hoy día me acepte en una primaria, porque en Chile Vamos hay algunos partidos que no tienen tanto interés en compartir un pacto político conmigo. Y si uno creyera en las encuestas, cosa que yo ya no creo porque siempre me tiraron para abajo, curiosamente ahora hay algunas encuestas que dicen que en una primaria de derecha yo estaría en una mejor posición que cualquier otro candidato. Todo esto es hoy día, porque las cosas cambian en política en un año de una manera que uno no se imagina. Pero me imagino uno puede hacer el cálculo que tú no, en principio, si no hay ningún cambio, no llegan los extraterrestres o algo así, tú vas a ir no vas a ir a una primaria con el sector, ya, aunque incluso te quisieran que fuera, para probar fuerzas con tu partido, con tus posturas tal como son, y luego de la primaria, según como resulte eso, ahí tú tomarías otras decisiones. Eso. No, yo creo que si tú me preguntas qué me gustaría hacer a mí, así con la misma honestidad que tú planteas tu programa, a mí me gustaría ir a una primaria, o sea, a una primera vuelta. Por eso, primera vuelta, sí. Eso me refería. A mí me gustaría eso. Tú quieres ir a una primera vuelta, pero mostrar tus fuerzas y ver después. Pero con el adicional de que hoy día ya tengo que someterme a la institucionalidad de un partido y los argumentos que yo dé en ese partido tienen que ser lo suficientemente coherentes para que nadie crea que esto es una aventura personal. Porque la última vez, muchos decían, esto es una aventura personal, es un hombre porfiado, salió picado, solamente quiere poner en un cartelito que fue candidato presidencial y después se va a ir de ministro, se va a ir de esto otro. No, yo realmente creo que uno tiene que defender sus planteamientos con convicción. Y ha pasado algo en el tiempo, y ya refleja un poco de programas como el tuyo, que las personas buscan definiciones claras, no medias tintas. Bueno, eso lo está imponiendo la realidad además. Ya no hay espacio para las medias tintas y eso lo está sufriendo en carne propia. Uno lo ve en el día a día, en las agonías coyunturales del Parlamento, lo que le pasa a partidos como la Democracia Cristiana. No hay espacio para... O al revés, hay demasiado espacio y uno ya no puede sostenerse ahí. O estás en una postura o estás en otra. Eso es así. Y es parte de la dificultad que tiene el gobierno, porque el gobierno muchas veces mira las encuestas para tomar decisiones. Y el más claro ejemplo de que no le ha servido mirar las encuestas para tomar posición es que en la apreciación ciudadana no sube. Porque la gente percibe eso de que no hay una convicción en la defensa de lo que se está haciendo. Nosotros peleamos mucho por bajar los impuestos y no se bajaron. Peleamos mucho porque se enfrentara al terrorismo y no se ha enfrentado. Y la gente percibe eso. Bueno, hoy día a propósito hubo un atentado y hubo carabineros seriamente heridos, entiendo. Sí. En el sur. Bueno, esa es un drama en general de la llamada derecha, de que han perdido la fuerza de sus convicciones, muchas de las cuales está bien que las hayan perdido porque no eran buenas convicciones, y eso es un fenómeno que ocurre en todo proceso como el que está viviendo Chile político, que yo lo he llamado siempre una verdadera revolución que empezó a ocurrir en Chile, y es que las élites tradicionales pierden la convicción, no saben lo que creen, ya no creen en lo que creen y empiezan a hacerle ojito a las convicciones del otro lado, cosa que lo vemos en algunos sectores de la derecha, como creo que ocurre con Evópolis. Yo no digo que tengan o no tengan razón las posturas que en un momento dado escoge Evópolis o algún otro sector, pero en cualquier caso es en cierta forma una rendición, una pérdida de convicción, una pérdida de estómago. Y el gobierno le pasa algo de eso por un lado y por otro porque siente que tiene que aceptar la realidad de la mayoría de la izquierda en el Congreso y tiene que tratar de arreglárselas con eso. Ahora yo quiero ir a una cuestión distinta. Tú hablaste de los principios que hay que manifestar. En ese plano, la izquierda, especialmente la izquierda estudiantil, gente, digamos, un poco más desaforada emocionalmente, te califican como un facho. El epíteto habitual de la izquierda contra quien quiera, yo también soy considerado facho, contra quien quiera no piense como ellos es facho, fascista. Entonces, y como tú tienes ciertas posiciones distintas al discurso políticamente correcto en varios temas, me gustaría aclarar eso. ¿Qué significa para ti, por ejemplo, el tema del matrimonio homosexual y adosado con eso la adopción homoparental? ¿Cuál es tu postura?
Primero decir que no es el tema de prioridad número uno de las personas. No. Siempre, más que nada la izquierda y algunos sectores de la derecha que tratan de diferenciarse de otros sectores, instalan esto como que fuera prioridad. El matrimonio homosexual, la adopción homoparental, la eutanasia, el aborto. Pero las personas que andan en micro, las personas que vieron ese atentado contra los carabineros en el lago Nadalhue, están pensando en cómo llegar a fin de mes, si se enferman, en el transporte público, esas son las cosas. Y en líneas valóricas yo siempre digo siempre muy claro, yo no tengo ningún problema con alguien que tenga una opción sexual distinta a la mía. No tengo ningún problema en que dos hombres o dos mujeres convivan juntos, pero sí tengo una diferencia de opinión y que se tiene que ver en el Parlamento de que se dicte una ley que diga que es igual la unión de un hombre con una mujer que un hombre con un hombre. No es igual. No. Y o sea, dos hombres no pueden procrear solos y dos mujeres tampoco. Es un poco difícil. Tiene que haber un vientre de alquiler, tiene que haber una inseminación, tiene que haber algo adicional que no está en la naturaleza de esos dos hombres porque no lo pueden hacer y de esas dos mujeres. ¿Eso quiere decir que yo los miro en menos? Para nada, porque además yo siempre digo que yo soy una persona cristiana, yo respeto la persona que está frente a mí, sea heterosexual o homosexual. Respecto a la adopción, lo mismo. Nosotros cuando vemos un niño que pierde lo que la naturaleza le dio, que es un padre y una madre, lo que tiene que tratar de reponerle es lo que perdió, que es un padre y una madre. Yo sí conozco parejas homosexuales, hombres y mujeres, que han sacado adelante al hijo de uno de ellos, a un hermano de uno de ellos, y lo han hecho muy bien. Pero es distinto a que yo en la ley señale que está en igualdad de condiciones una pareja heterosexual que una homosexual para adoptar, sobre todo cuando hay más parejas heterosexuales que quieren adoptar que niños en condición de ser adoptados. Y aquí la izquierda siempre hace un juego, que no lo hace tanto la derecha, light que yo le digo, pero la izquierda siempre usa el dolor de las personas para instalar un tema en público y para generar desde el dolor, desde la amargura, desde del conflicto, su posición política. Porque si ellos realmente creyeran que esto sería una solución, tendrían que ser honestos en decir que no funcionó en Estados Unidos, por ejemplo, donde existe el matrimonio sexual y siguen existiendo niños en hogares de menores. Tendrían que ser honestos de que el Che Guevara, de que Fidel Castro perseguía a los homosexuales, cosa que yo jamás haría, pero sus líderes espirituales, políticos, sociales, hablaban muy mal de los homosexuales. ¿Y por qué ellos cambian de posición? Porque necesitan conflicto. ¿Por qué? O puede ser también, seamos justos, José Antonio, puede ser también que al menos en esa materia han renovado sus ideas. Puede ser. A mí me cuesta creer que el comunismo renueve sus ideas, pero... Yo también, pero de hecho también su afiliación de muchos de ellos al comunismo es ahora distinta como era cuando yo las conocí de joven, que era una fe absolutamente sólida, coherente, consistente y proclamada abiertamente. Ahora cuesta a un comunista hacerla confesar, me tocó en un programa de Tolerancia Cero, de que todavía creen en el socialismo. Cuesta, no hablan de socialismo. Fíjate que en una de las asambleas que tienen, creo que todos los años, el Partido Comunista, en que se reúne un pleno, yo leí meticulosamente toda la exposición de Tellier y en ninguna parte salía la palabra socialismo. Es como escuchar al Papa y que no diga nunca Jesucristo. Es una cosa rara, ¿no es cierto? Entonces podría ser que su comunismo también está bastante diluido por los fracasos de los sistemas, por todo lo que hemos vivido en estos últimos 30, 40 años. Y lo impresionante sí es que no reniegan ni de Maduro, ni de Castro, ni de lo que sucede con Ortega en Nicaragua. Y tenemos un militante, un diputado del Partido Comunista que va a Venezuela y firma las conclusiones del Foro Sao Paulo, donde se dice que tenemos una deuda pendiente con Bolivia. Eso es vender nuestra patria. Están embarcados en eso y ya, ¿qué pueden hacer? Yo desde ese punto de vista personal no me gusta lo que hacen, pero entiendo que tú estás en una fe, tú estás en una postura durante años, has hecho tu vida con eso, vives de eso, tu mundo social que te rodea está formado por otros feligreses. Es muy difícil desembarcarse. Acuérdate que en la época, un poquito antes de la Revolución en Francia, habían muchos cardenales que no creían en Dios, pero seguían siendo cardenales, seguían haciendo misa, persignándose, postulando al papado. Y Luis XVI le decía, pero ¿cómo voy a postularlo a usted al papado si no cree en Dios? Esas cosas ocurrían. Pero el tema ahora de los valores que tú dices que no son esenciales, ¿verdad? No son esenciales, pero
Pero es un tema de todas formas que la gente quiere saber y que se va a plantear. O sea, pero de todas son maneras. esenciales para mí. Yo no digo que definan la elección. Tú dijiste que no eran esenciales para el país, para la gente que se sube al micro y que está pensando en sus problemas. Claro, no es el tema esencial del día a día. No, y no decide, pero les interesa. Sí, pero no decide la elección. A mí me tocó en un tema complejo como era la píldora al día después. No puede estar de acuerdo o en contra. Yo estaba en contra y me decían, se va a perder la elección municipal porque tú encabezaste el requerimiento en contra de la píldora al día después. Yo le dije, mire, no se va a perder la elección. Fue la elección más exitosa del sector municipal, a pesar de eso, porque la gente, vuelvo a insistir, está preocupada de tener pega, está preocupada de que no la asalten, está preocupada de si se enferma, si va a tener una atención de salud digna, está preocupada de la vivienda, hoy día está preocupada del tema de la inmigración. Yo no soy antimigrante, pero claramente el gobierno anterior nos dejó en una situación muy compleja para el común de los chilenos, no para los chilenos que viven en Las Condes, en La Dehesa, en Vitacura, en Providencia, donde viven casi todos los parlamentarios. Ahí no está el problema. El problema está en la lucha por la pega, en el día a día, en el tema del consultorio, en el tema de la sala cuna. Ahí hay un problema de competencia que no fue pensada por la izquierda, o si fue pensada, fue mal intencionadamente pensada, porque de nuevo generaron un conflicto y después se lavan las manos. Bueno, en general, en materia de gestión de cosas, de problemas, nunca han sido muy exitosas las izquierdas. Ellos se mueven bien en el territorio de la cantinflada, de subirse un cajón azucarero a proclamar cosas. Y por eso que le han dado tanta importancia a estos llamados temas valóricos. Pero que a pesar de que las personas piensan, como tú dices, en su situación material, los temas de este tipo van a tener importancia en las próximas elecciones. Y por lo tanto vas a tener que tener una postura como la que ya tienes, que supongo que no la vas a cambiar por ninguna circunstancia, por ningún voto. Yo hay ciertas cosas que por votos no voy a transar, pero también me ha sucedido que personas que piensan distinto a mí dicen, si este señor no transa en esto, que podría transarlo un poquitito, me dicen, oiga, ábrase en la curva, tampoco va a transar en las cosas que para mí son fundamentales. Te pongo el ejemplo de los libertarios, que para ellos es más importante el Estado pequeño, austero y eficiente y la baja de impuestos que el tema valórico. Entonces me dicen, si él no va a ceder en esto, que para nosotros también nos gustaría que fuera más libertario, en esto que para nosotros es esencial, no va a transar. No, yo no voy a transar en achicar el Estado. No voy a transar en que tenemos que bajar los impuestos. No voy a transar porque hoy día vemos, por ejemplo, la discusión presupuestaria. Está en un escenario falso esa discusión presupuestaria, porque no se ha aprobado la reforma previsional, no se ha aprobado la reforma tributaria, por lo tanto el presupuesto que yo haga tiene supuestos que no están resueltos hoy día, porque no he tenido la convicción, el carácter para ir al Parlamento y decirle, mire, esta es mi propuesta de reforma tributaria, vótela sí o no, pero hoy día. Esta es mi reforma previsional, vótela sí o no hoy día, porque yo tengo que proyectar mi gobierno para el próximo año. Pero eso no lo puede hacer un gobierno, José Antonio. Eso que dices tú de ahora o nunca es imposible. No conozco ninguna, y créeme que he leído harta historia, no conozco ninguna institución política, sea un jefe tribal, un emperador o algo así, que pueda hacer eso que dices tú. La política es el arte y la práctica de gobernar, de manejarse con fuerzas distintas, opuestas y también transar. Sí, de hecho la política no es otra cosa que el arte de la transacción en paz. En eso tienes un punto, pero tú cuando comienzas... No, si estamos de acuerdo. Si no es fácil venir a sentarse al lado de él, Villegas. No, si es fácil, no me trates de... No te voy a ensalzar, no te preocupes. No. Pero lo que sí quiero decir es que cuando tú llegas al Congreso, llegas con tu planteamiento. No llegas con algo diluido, no llegas con algo aguachento. No, por supuesto. Y ahí después se negocia. Y ahí tú empiezas a conversar. Pero no... Aquí se dieron todo antes de partir y fue pero estarás de acuerdo conmigo que una vez que tú llegas con una postura clara, por supuesto, sí, pero llega un momento, tienes que negociarla, sí, sino ¿para qué llegas? Pero llega un momento en que tú dices, mire, esta es mi última oferta, tómela o déjela. ¿Por qué? Porque hoy día estamos a 2 años de las elecciones y nosotros también necesitamos tiempo de decirle a la ciudadanía, esto no se logró por culpa de este señor, de este señor, de este señor y de este señor. Y nosotros tenemos que hacer un control republicano. Porque al menos yo estoy cansado, me cansé en el Parlamento de ver cómo algunos parlamentarios, en otros temas, seguridad ciudadana, llegaban ante los vecinos que habían sufrido asalto y le decían, yo me voy a preocupar por la seguridad ciudadana de su barrio. Y llegaban al Congreso y votaban todas las leyes en contra de la delincuencia, contra. Sí, claro. ¿Y quién muestra eso? Porque el mundo es tan rápido que lo que pasó ayer, hoy día en las redes sociales ya se olvida.
Nosotros, al menos desde este Partido Republicano, queremos que la gente no olvide quién es quién en el Parlamento. Me da un poco miedo escucharte porque te noto demasiado puro. No. Demasiado. No. Y resulta que la política es desagradable para todos los ciudadanos precisamente porque está en la necesidad absoluta de hacer exactamente lo que hace ese diputado que dices tú. Decirle una cosa a la gente, como el alcalde de la Pérgola de las Flores. A todo el mundo le digo que sí y después hago lo que quiero yo. ¿Saben? Y en este caso, los políticos hacen lo que pueden, considerando los equilibrios de fuerza, y como resultado de eso, la política de todos los tiempos, de todos los países, genera un ratón de la montaña. Sale mucho menos de lo que debiera, tarde, se demora, porque hay conflictos de fuerza. Tienes que tomar en cuenta eso. Un ratón de la montaña, es bueno el ejemplo. Pero yo al menos, cada vez que voy a una reunión pública, digo las cosas que yo creo, que pienso y que me gustaría. Siempre les digo, miren, aquí no hay varitas mágicas. Aquí nadie espere que se sale electo este candidato o el otro candidato, las cosas se van a arreglar como por arte de magia. Eso no existe. Eso es lo que espera la gente, sí. No, es que eso no existe. No existe. Entonces, a mí me ha tocado ir a reuniones grandes donde está claro que, por ejemplo, yo soy el único que tiene ISAPRE y les digo a un salón enorme, ¿quién de aquí tiene ISAPRE? Y el único que levanta la mano soy yo. Y me mira así como bicho raro. Entonces le digo, ¿y por qué ustedes están tan preocupados de la ISAPRE? Si todos ustedes deberían estar preocupados de la salud pública. Después he ido a reuniones donde todo el mundo quiere terminar con las AFP o el sistema de capitalismo institucional. Y están, bueno, aparte de que están, porque algunos dicen, no, que yo estoy obligado, pero yo les empiezo a explicar por qué el sistema de capitalización individual es mejor. Me demoro 10 minutos con la pizarra, con la tabla de la población que está así, que las lagunas, que cuando uno empieza a ahorrar, pero finalmente la gente también entiende que aquí no hay milagro. Fíjate que eso, la naturaleza humana es compleja. En un momento dado la gente entiende un raciocinio claro y simple, y 5 minutos después están otra vez vociferando los mismos principios. Esto lo estaba estudiando ayer en un tratadista del siglo XIX, Walter Weyerhoff, que decía exactamente eso, y todos lo hemos visto. La gente espera promesa y espera milagro, lamentablemente. Mira lo que le pasa a Piñera. Piñera lo eligió mucha gente porque venía con la varita mágica a salvar la economía. Muchos estaban asustados con lo que pasaba con la economía. Yo conocí gente de izquierda que votaron por Piñera, aunque poniéndose un perro en la nariz, porque tenían miedo de perder sus pegas, sus negocios. Pero todos esperaban un milagro. Como no se produjo el milagro, porque el país no está creciendo al 5, 6 o 7%, sino que con suerte al 3%, que es mucho mejor que lo de la señora Bachelet, pero no es un milagro, entonces están enfurecidos. Y la izquierda explota de eso y hablan del fracaso absoluto del gobierno, que el fracaso. No deberían ni tocar el tema, yo creo, ¿no? Si tuvieran un poquito de honestidad, pero lo tocan, y lo tocan con razón desde el punto de vista político, porque saben que explotan así la frustración de gente que esperaba milagros. Pero también porque el eslogan del presidente Piñera era, vienen tiempos mejores. Tú, desde el eslogan, no debes ilusionar. Bueno, nosotros decíamos, más o menos, ¿no? No. Nosotros al menos dijimos para volver a creer. Para volver a creer en la política honesta, en la política del político que dice A, porque piensa A y va a hacer A. Y si no, va a explicar a las personas. Pero el gobierno aquí también comete errores. Porque, por ejemplo, levantó un tema que para la opinión pública era fundamental: bajar el número de diputados. Y lo planteó el presidente en su cuenta pública y nunca más habló. Nunca más. Y después empezó en la pelea de la reforma tributaria, del ente público para las pensiones. No había agua en esa piscina, José Antonio. No había agua en esa piscina política. Pero no hay agua política, pero sí hay agua ciudadana. Sí, pero los ciudadanos no votan todavía. Entonces los políticos viven en el presente, hoy, y mañana quizás con suerte. Y las elecciones en 2 años más, así que olvidémonos de eso, que es lo que conviene ahora. Si funcionan los seres humanos, son cortoplacistas. Yo te digo, no tengo interés en este caso contigo ni con nadie de hacer de abogado defensor del gobierno de Piñera, pero entiendo las situaciones en que se encuentra. Pero he llegado a ponerte en esa posición ahora. A veces uno se irrita porque ve cosas que son insoportables, pero después que pasa la irritación, pues Antonio, uno piensa un poco y dice, esto se puede, esto no se puede. Yo no soy opositor al gobierno Piñera y no me creen. Yo le digo, miren. No, sí sé que no eres opositor. No, porque además voté por él. Sí, llamé a votar por él, recorrí Chile entero, conocí a la señora Julia Urquieta en el Estadio Nacional cuidando los votos de Sebastián Piñera. Yo no la conocía. Y conocí a una mujer que se enajenó por verme ahí, por cuidar los votos de otro candidato, siendo que ella estaba cuidando los votos del suyo. Bueno, eso es lo que yo creo que en política se puede cambiar, se puede instalar una situación distinta. Aquí tengo un colaborador que cree que yo, como tengo 70 años, ya entré en la demencia senil y me pone unos papelitos por ahí. Eso se llama consueta.
No, sí, sé perfectamente. En la ópera o en el teatro donde están mis niños, de repente... Déjame tranquilo, todavía no estoy tan decaído mentalmente. Como esas conchas que estaban delante, sí, aparecía el consueta ahí. El consueta soplaba a los parlamentos, a los actores viejos que se les había olvidado, pero no, yo no necesito consueta. Oye, hay un tema que tú prometiste en el momento, hablaste, no hablemos de promesa, tú tocaste un tema a propósito de los impuestos que tú acabas de mencionar, que era que las pymes no pagaran impuestos. Las pymes es un concepto, entre paréntesis, muy vago porque abarca cualquier cosa. Yo quizás soy una pyme y soy 2 personas o 3, y otros pueden ser 50 o 100. Entonces, ¿cómo ves que funcione eso? ¿Cómo lo ves funcionar? Porque creo que las pymes, desde luego, son los que emplean más gente en Chile. O sea, totalmente, son económicamente muy importantes. Segundo, pagan tributos, que son importantes. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Qué pymes? ¿Todas acaso? ¿Hasta cierto límite? ¿Cómo lo implementarías el cero impuesto para las pymes y que no se cuelen en el concepto, como nunca faltan los vivos, tipos que podrían... Que se dividen en varias pymes. Que se dividen en varias pymes y entonces aparece hasta la General Motors, digamos, pidiendo que no le cobren impuestos, ¿entiendes tú? Sí. A ver, hay ciertos MIPYMES o pymes que tienen una trayectoria, un historial tributario. Y alguien que tiene una utilidad de 12 millones al año y que hace un PPM todos los meses, curiosamente después le devuelven sus 12 millones o sus 24 millones, los PPM, perdón, la los 24, pero le devuelven los PPM después de un año sin reajuste, sin intereses. Y le pasa esto al aparato burocrático para que se sienta feliz de que está recaudando y persiguiendo a todos los chicos, y después de un año le devuelve la misma plata que él depositó, pero ni siquiera en UF. Bueno, todas esas personas deberían quedar exentas, porque no tiene sentido que le pasen la plata y después se las devuelvan. O sea, le devuelven una parte de la plata en el fondo nomás. Lógico, le devuelven menos. Le devuelven menos. Bueno, entonces, a ver, yo no soy economista, soy abogado, soy político, pero aquí hay personas expertas que te pueden decir cuál es el límite y teniendo siempre claro que no hay ley perfecta. Porque cuando tú haces la ley, en Chile existe el concepto, echa la ley, echa la trampa. Porque la creatividad humana no tiene límites. Entonces tú no puedes dictar leyes para todo, pero lo que tienes que hacer son leyes parejas. ¿Cuál es tu idea del umbral, más o menos? Sí, por mí, ojalá que todos los impuestos de personas y de empresas fueran del 20% parejo. Todos parejos. Todos parejos. Y todos los que tengan un grado de utilidad bajo algún monto, que estén exentos, que es lo que yo te digo, los MIPYME o los pymes, pero normas claras, parejas y sencillas. Anótame al tiro en la lista de los exentos, por favor. Mira, bueno, aquí estamos a 3/4 de un repique nomás. En este chip aquí, pero tú tenés que simplificar las cosas. Cuando aquí se ha prometido que con cada punto de IVA que se iba subiendo, desde el 15 al 19, se iba a arreglar la salud, se iba a arreglar la educación, se iba a arreglar no sé qué cosa, todo sigue igual. ¿Y qué ha cambiado? Que hay muchos contribuyentes, muchos pymes que se empiezan a salir del sistema, porque cuando tú, por ejemplo, pones un restaurante y tienes tu restaurante y pagas patente, pagas contribuciones, pagas imposiciones, pagas IVA, pagas esto, lo otro, pagas luz, no sé cuánto más, de repente aparece el más creativo que también tiene necesidad afuera tuyo y vende unos sanguchitos a mitad de precio de lo que tú estás vendiendo adentro. Y además llega una ventaja del 19%. Entonces tú haces más fácil que haya comercio ilegal cuando le empiezas a subir las trabas a las personas. Entonces, yo soy contrario a eso. Por mí bajaría ahora, todo. ¿cómo implementas eso? Porque fíjate tú que en esta materia, como en cualquier otra, uno puede producir ideas razonables en un papel, en una libreta, puede hacer un discurso con ellas, pero llega un momento, supongamos tú estás en el gobierno, en que tienes que ejecutar. ¿Y con qué se ejecuta? ¿Cuál es el instrumento para llevar a cabo una acción en el Estado? El Estado mismo, o sea, todo el aparato administrativo burocrático que ha crecido como un tumor a lo largo de muchos regímenes, sigue creciendo, repleto de gente que sigue creciendo como un tumor canceroso. Y ese aparato tiene sus propios intereses corporativos, tiene sus propias prácticas, mañas, es ineficiente, la productividad es baja. Luego está el tema de que hay un Congreso, hay instituciones políticas que también tienen intereses en mantener las cosas de una manera u otra. Entonces, frente a esa situación de realidad, ¿cómo tú piensas que se puedan lograr cosas? Porque fíjate, como yo soy mayor que tú y por lo tanto llevo más años escuchando la frase tenemos que simplificar los trámites para crear empresas. Otra frase que se escucha a menudo, tenemos que fomentar la innovación. Tenemos que aligerar el Estado y crean otra oficina estatal para aligerar a las oficinas estatales. Y nunca se avanza porque al parecer uno se enfrenta a fuerzas inerciales inmensas,
a las cuales tú realmente no puedes hacer nada. Como un tsunami burocrático. ¿Cómo enfrentas eso? Varias líneas de acción. Por ejemplo, Chile tiene a la persona que más sabe de Big Data en el mundo, que es César Hidalgo. Que lo más probable es que no sea de mi pensamiento político, pero es un hombre que sí cree en el desarrollo de la tecnología, la transformación tecnológica, y está viviendo en Estados Unidos. Bueno, a él tú le deberías decir que yo le financio 6 meses en Chile, pero véngase para acá y en 4, 5, 6 años produzcame la transformación tecnológica que necesitamos. Eso es del área que estamos atrasadísimos. Después tú tienes que predicar con el ejemplo. Yo siempre he señalado, y lo que he transmitido desde este nuevo partido como colectividad, es que no al pituto. No al pituto. Entonces aquí tenemos que decirle al senador A, B y C que saque a sus parientes del Estado. Pero eso no pasa. Bueno, es que nosotros... En tu propio partido va a haber una cola de gente pidiéndote pituto. Bueno, es que vamos a tener que decirles que no. Y al menos nosotros partimos con ese mensaje. No vamos a gobernar igual. Pero nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Si yo soy senador de la República, no puedo tener a un hijo, a un yerno, a un primo, a un sobrino en un cargo de exclusiva confianza del gobierno. No puede ser. No puede ser. Y eso se lo estoy diciendo aquí a las personas de derecha, porque se los dije antes de irme al Congreso. Eso es inaceptable. Nosotros criticamos a Carolina Goich duramente, porque tenía una pyme en el Estado. Y podemos haber criticado a Elizalde, podemos haber criticado a muchos otros. Pero se nos cae el discurso cuando los propios caen en lo mismo. Nosotros primero decir no al apitutamiento. Vamos a ver si, siendo tu gobierno el día de mañana, si fueras tu gobierno, si podrías hacer eso contra estas fuerzas inmensas que van a venir no solo del adversario político, sino que de tu propio sector. Pero si ya lo tengo en mi propio sector. Ya lo tienes, imagínate si fueras presidente. Bueno, pero es que la ciudadanía de nuevo tiene que tener mensajes claros de lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer. Después... de lo que se va a intentar hacer. Bueno, de lo que se va a intentar hacer. Después tú anda a alguna repartición pública que no sea un ministerio. El otro día estaba viendo el tema CONAF. La CONAF tiene más de 30 periodistas. Sí. 30. Están por todas partes. 30. Entonces, ¿nosotros necesitamos tanto periodista o necesitamos más técnicos que nos digan cuál es el mejor avión? Porque aquí tuvimos un señor que nos dijo que el supertanker no servía y teníamos unos mosquitos. Y además de los mosquitos tenía 4 mosquitos malos o 3 mosquitos malos. Lo que pasa es que esos 30 periodistas son 30 votos. Alguien los puso ahí no por bueno, nada. es que hay que decirle, miren, ¿saben qué más? El mundo cambió. Hoy día necesitamos un periodista en cada dirección regional. Salió un reportaje respecto de los parques nacionales y de los guardaparques. Y en Chile hay cerca de 10 parques nacionales que no tienen ni siquiera un guardaparque. Sí. Uno. Entonces yo prefiero tener un guardaparque cuidando la naturaleza, que es de todos los chilenos, a tener un periodista adicional que no está haciendo nada útil. No está haciendo nada útil. Hoy día, nunca hacen nada útil. Hoy día nosotros con 3 periodistas podríamos perfectamente cubrir la CONAF entera a lo largo de todo Chile. Ni siquiera. Bueno, pero... Tú no sé ¿qué edad tienes tú, José Antonio? 53. Claro, eres un nene. Entonces, yo me acuerdo Depende, para mi hijo soy un viejo. Yo me acuerdo los tiempos del Paleta, ¿no? Jorge Alessandro Rodríguez. Yo ya era una persona consciente de lo que pasaba a mi alrededor, incluso Carlos Ibáñez del Campo. No existía nada de todo eso. No se suponía que un órgano del Estado tuviera que estar apareciéndose a hacer eso que se hizo tan popular en la época de Eduardo Frei. Estamos trabajando para usted. No se necesitaba que las hicieran cosas, no que las vociferaran, que las cacarearan. Pero el hecho es que el mundo cambió, apareció la televisión, crecieron los medios de comunicación, creció la carrera, crecieron muchas cosas, se cambiaron muchas otras también. Y ahora tienes esta plaga de comunicadores, llamémoslos comunicadores para que no se enojen, por todos lados. Y te digo, eso parece fácil de cambiar. Dice, ya no van a haber 30 periodistas en CONAF, ni acá ni allá. Como no van a haber a lo mejor 300 funcionarios que están de más. Creo que en la Municipalidad de Santiago solamente la anterior alcaldesa metió como 800 personas de más. Quebró el municipio. Pero claro, es muy difícil luchar contra esa fuerza. No lo estoy diciendo para decir que no se pueda intentar. Digo que es muy difícil y por eso todos los gobiernos del que jamás hayan existido en este país o en otro que quieren llegar a cambiar cosas, se encuentra uno con que no pueden cambiar mucho. Bueno, yo no puedo decir que todo se va a lograr, pero ¿quién da el puntapié inicial? Está bien, de acuerdo. O sea, no, está bien. Sí, no, te digo yo al que menos puedo decir, miren, ¿saben qué más? De mi entorno, de mi familia, no va a haber nadie en un puesto de confianza instalado a dedo. Si alguien quiere ir al concurso de la ADP y que acredita por 3 filtros distintos, siendo pariente mío que llega, bueno, tampoco le voy a poner todas las cortapisas si es que cumple con todos los requisitos. Distinto es si un sobrino, en este caso como los tengo yo, quieren competir
de diputados, de alcalde o de lo que sea, ¿no es cierto? Y salen electos vía popular, yo no tengo cómo coartarlo. No, claro, pero si depende de mí, digo, mira, este cargo es para ti porque tú eres el mejor, güey. ¿Y por qué eres el mejor? Porque eres mi sobrino, porque eres, eres hijo mío. No hay nada más eficiente que los sobrinos. No, nomás. Y esas cosas también tienen que quedar plasmadas, porque aquí escuchamos muchas promesas de muchas personas que después nadie les pasa la cuenta. Yo tengo guardada la foto del ministro Arenas, en la segunda, en la portada, cuando salía con las manitos así, decía, acuérdense de mí porque esto va para arriba. Sí, claro. Él fue para arriba, ahora está en la CEPAL, creo, escribiendo papers. ¿Y quién lo hace responsable del desastre económico? Nadie paga nada. Bueno, lo que he mencionado hoy día en uno de los programas, que las élites, a partir de cierto nivel para arriba, nacionales e internacionales, siempre flotan muy bien. Siempre son jubiladas en organismos internacionales, como conocemos algunos casos y todo lo demás. Oye, hay otro tema que también quizás te va a parecer de secundario, pero yo creo que no es secundario y que está muy de moda ahora y que se está haciendo cada vez más fuerte, que es el tema ambiental. Y ahí, en ese tema, aparte de acusarte de facho, te acusan de negacionista, que es un nuevo concepto que echaron a circular y significa que tú niegas ser como ellos, como piensan otros, que son los que te están tildando de negacionista en el tema del medio ambiente, que tú estarías en la postura de algunas personas de que todo esto es un cuento de hadas, que es una conspiración de las Naciones Unidas, de una serie de científicos que están coaligados con ciertos intereses políticos, que están los Illuminati detrás. Hay un cuento gigante en virtud del cual todo esto del cambio climático sería un cuento de hadas, etcétera, 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 etcétera. Me gustaría conocer tu posición sobre esta materia, que se ha hecho muy importante en esta semana nomás. Han habido resoluciones en la Corte Suprema sobre temas ambientales, cosa que antes no ocurría. Así es. Bueno, primero decir que aquí los extremos siempre satanizan. Entonces, yo voté, por ejemplo, en contra de la ley Cholito, y fui el único diputado que votó en contra de la ley Cholito. Y a mí me encantan los animales. No sé si alguien que tiene hartos animales, protege los animales, soy yo. Pero claramente la ley Cholito estaba mal presentada, mal implementada y no se puede ejecutar. Pero daba voto. Claro. Entonces yo tenía un amigo que era veterinario, que estaba sentado al lado mío. Y le digo, oye, ¿tú vas a votar a favor de esto si esto es una mala ley? Me dije, sí. No me explicó por qué. Pero claramente la llevaba esa votación. La lleva. Claro. Bueno, pero ¿quién les dijo que no puede esterilizar un perrito a los 2 meses? ¿Quién habló alguna vez de la jauría de los perros asilvestrados? ¿Quién habló alguna vez de que no le pasaban los recursos a los municipios para hacerse cargo de todos los perros callejeros que habían, o los perros en situación de calle, como se dice hoy día? A mí me encantan los animales, pero claramente esa era una ley no aplicable. Después tenemos ahora el tema del cambio climático. Entonces uno, si levanta la voz para decir, no me parece algo, negacionista. Entonces yo les digo, miren, yo soy realista. Yo tengo claro que hoy día se cultivan cerezas en lugares donde antes no se cultivaban porque el clima cambió. Y el clima cambia todos los días. Cambia todas las... Y cambia todos los años, cada miles de años. Entonces tú ves curvas aquí, que allá. Curiosamente, y ahí sí yo tengo una crítica a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, cuando ven una posibilidad de instalarse como una superioridad moral en algo, se instalan. La Naciones Unidas se creó, ¿no es cierto?, para proteger los derechos humanos. Y lo que menos hacen en el día de hoy es proteger los derechos humanos, porque si los protegieran ya habrían sacado al narcodictador de Maduro, ya habrían sacado a varios dictadorcillos de África, habrían intervenido en algunos lugares defendiendo los derechos humanos. Y hoy día ven que se produce una especie de alineación de los astros en el tema medioambiental y dicen, aquí tengo una oportunidad. Bueno, sí, eso es cierto, que hay un interés corporativo, un interés de los individuos. Y yo no digo que sea malo, No, eso quiero oír. Hay un interés de muchas mediocridades que viven en este mundillo internacional con el alambre saliendo de la oreja, en una conferencia tras otra, y firman papeles. A mí me tocó conocer el Parlamento Europeo, y es una especie de imperio sin rey. Pero fíjate, a pesar de eso, y no olvidemos que la mediocridad y la chantería y el oportunismo predominan en todas las actividades humanas, y no solo en los estados, y no solo en las Naciones Unidas. Detrás de eso, a pesar de todo, ahí tiene sentido. O sea, ahí es verdad situaciones que son universales, que deben enfrentarse en forma planetaria, que deben tomarse decisiones, que por supuesto esto trae consigo exageración y trae consigo una niñita media histérica retando a todo el mundo, y trae consigo eslogan, y trae consigo tipos que se aprovechan políticamente, y trae consigo un montón de cosas, pero uno no puede olvidar que detrás de eso hay a veces razones de fondo que impulsan y le dan sentido a eso. Yo he estudiado mucho cómo surgió, creció y se desarrolló el cristianismo en la antigüedad clásica, y tú observas el mismo fenómeno. En el fondo había efectivamente un sentido de razonabilidad, de crecimiento, de progreso humano, en que se sustituyera una ética por otra, con la ética cristiana.
Pero eso vino envuelto en un montón de persecuciones, despellejaron viva a la Hispatia, a la matemática Alejandría, echaron abajo monumentos, destruyeron templos, dejaron la crema, aparecieron grupos extremistas que se agarraban a cuchillazos por la definición acerca de la sustancia de Jesucristo. Todos esos elementos acompañan siempre este caldo. Sí. Pero había una cosa de fondo, y yo creo que en esto ambiental, planetario también. Hay algo de fondo, sí, yo no voy a negar, porque es innegable. Si hoy día yo vivo fuera de Santiago y no hay agua, hay un problema real. El problema real está. El punto es cómo tú enfrentas la solución del problema. Si la vas a enfrentar con el eslogan o la ideología y vas a aprovechar de pasar otras cuentas en base a ese problema real, o te abocas al problema real. ¿Chile tiene un problema real? Sí. ¿Tenemos que mejorar nuestra construcción de embalses? Sí, pero no necesitamos a los ambientalistas diciéndonos todo el día que no hay que construir embalses. Eso es un tema muy Pero complicado. embalses grandes, embalses pequeños. Tú tienes que canalizar los canales, tienes que impermeabilizar los canales, tienes que infiltrar el agua, tienes que recuperar el agua que se va de los ríos al mar. Pero tú crees que esas cosas, y esto vale para todo orden de cosas, para todas las naciones del mundo y para todas las épocas, tú no puedes resolver un tema solamente sobre la base de criterios técnicos. Como estas cosas se producen en el seno de una sociedad donde coexisten intereses distintos, gente que no es muy inteligente con otra que sí, y una cosa muy heterogénea, tú no puedes lograr nada, y eso lo he observado en todo orden de cosas, incluso algunas mucho menores que el tema climático, si no movilizas las emociones de la gente, y para movilizar las emociones de la gente tú no te basta una ecuación en un pizarrón, tiene que haber un cliché, tiene que haber una convocatoria simplista, tiene que haber alguien con los ojos desorbitados y enarbolando un puño. Pero nosotros somos un país en desarrollo. Greta viene de un país desarrollado, un país desarrollado que utilizó todos los combustibles fósiles, que destinó todos los elementos tóxicos a otros países, entre ellos nosotros. En Arica el plomo venía de Suecia, y ella dice: me robaron mi libertad. Perdón, le robaron la vida a unos niños que tienen cáncer en Arica, y ella no dice nada, está preocupada de su vida, no de los otros. Hay niños que trabajan y hay esclavitud infantil todavía. Bueno, yo no digo que no sea un tema importante, y es muy importante el medio ambiente, y me alegro de que hayan líderes juveniles que los tomen. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que tener hoy día en Chile el mismo estándar que ellos tienen hoy día, después de haber utilizado todo lo que nosotros hoy día todavía tenemos. Nosotros tenemos agua, podemos hacer energía eléctrica. Después dijeron el viento y pusieron estos molinos gigantes, y hoy día los ambientalistas dicen: no quiero molino porque mata a los pájaros. Bueno, ya no tenemos el agua, no tenemos el viento, y solamente tenemos el sol. El día que aparezca que están matando las hormigas con los paneles solares, se van a acabar los paneles solares. ¿Y quién va a las abejas? ¿Quién va a apagar el celular? Porque todos los jóvenes que yo veo que a veces se movilizan y a mí me tratan de facho, andan todos con el último modelo celular. No, por supuesto, y se suben a la 4x4. Pero te quiero decir que eso es lo que te estoy diciendo, que esa es la realidad con que se enfrentan los que tienen que tomar decisiones o iniciar acciones en la sociedad. Se enfrentan con todas estas contradicciones, con estas ridiculeces. Bueno, yo no habría y se hecho la enfrentan con la Greta, en Chile, y se jamás. enfrentan con el cabro del celular. O sea, yo habría... De partida, yo me opuse cuando el gobierno anunció que iba a hacer la COP25 en Chile, y dije: pero por favor, tenemos la APEC, ya está la foto del presidente con todos los líderes mundiales más importantes ahí. Pero eso ya pasó. ¿Para qué queremos otra? Ya no da punto. Pero da lo mismo, pero yo mantengo la línea. No, está bien. Porque nos vamos a gastar 90 millones de dólares o 100 millones de dólares, nos vamos a traer a una cantidad de personas muy inteligentes y a otros manifestantes y vociferantes muy grandes. Va a quedar un caos vial y otro tipo de caos. Así funcionan las cosas en este mundo, José Antonio, tú debes saberlo ya. En medio de este despelote y esta ridiculez y estos exagerados y estos oportunistas y estos energúmenos. Y no sé si Greta se volvió en avión o en bote a Suecia. No, claro. Todo eso es así, y cuando uno trata de hacer las cosas sobre la base de la razón, para ponerme en el otro extremo, la razón pura y técnica, no se hace nada, no movilizas. La gente hay que movilizarla, y para movilizarla tenéis que enarbolar banderas y decir estupideces. Pero el cristianismo no habría crecido, tu religión no habría crecido sin esos monjes enloquecidos que corrían por las calles de Alejandría destruyendo las estatuas de la antigüedad clásica. Porque esos no estaban en la línea correcta. Porque eso alguien que predica ahora, pero en ese momento. No estoy de acuerdo, pero no estaba en la línea correcta, porque alguien que predica el amor no anda matando, no anda caminando herejes. Si tú mismo me dijiste: mira, aquí habían personas que no creían en Dios y estaban postulando a papa. Sí, pero esos eran 2 o 3 cardenales listos y habilosos y cultos. Y la Inquisición. Se quemaban vivas las personas. Sí, pues, bueno, ahí tienes. Así funciona. Bueno, a lo mejor a mí me habrían quemado. Así funciona. O sea, a ti te habrían quemado de todas maneras. A mí a lo mejor también por haberte defendido. Primero me mando un tunazo para que quemen un cuerpo nomás.
Así funcionan las cosas en la sociedad. Yo lo he visto en las cuestiones más mínimas, hasta en un curso de preparatorio, organizando un paseo de curso. Si tú no movilizas, podríamos decir, ese fondo inagotable que es la estupidez humana y el egoísmo, si tú no movilizas esas fuerzas, no logras nada. Yo aprendí esto, José Antonio, leyendo un libro muy interesante que lo tengo por ahí, sobre cómo se construyó el ferrocarril. Sí, porque nunca he visto tantos libros como acá y pasé por otras piezas que tenía más libros. Bueno, ¿cómo se construyó el ferrocarril transcontinental en Estados Unidos? Que era una cosa tan obvia que había que hacer uno. Bueno, mientras se mantuvo el asunto a nivel técnico de que era lo que era lógico, no se hizo nada. Cuando aparecieron los intereses y la gritadera, se hizo. Y ahí dije, vale, parece que la única forma de hacer cosas en este mundo es movilizar. Y tú movilizas por el interés, por la ideología, por las emociones y por la estupidez. Y también una vez que tú reclutas, claro, una vez que tú reclutas esas cosas, ahí tienes alguna posibilidad de hacer algo. Si no, muy difícil, muy difícil. La gente no es muy racional. Tienes que movilizar las emociones. Bueno, y las emociones son siempre muy simples. Nosotros lo que hemos logrado en el tiempo es movilizar a las personas con un discurso coherente. Y algunos se preguntan, pero ¿por qué ha logrado este grupo movilizar tantas personas? Porque hemos mantenido una sola línea. Y tú puedes ver nuestras redes sociales, quizás no son tan grandes como las de otros políticos, pero son muy activas. Sí. Y eso sí es un valor agregado. Y nosotros sí hemos logrado despertar a algunas personas que habían perdido la esperanza. Vamos a ver cuántos son. Veamos. Esa es la gracia también de la democracia. Hay otro tema que me planteó una de las personas que trabaja conmigo, que es una persona que no cesa de puncetearme con cosas, y es el de la educación online. Todos sabemos, todos los que tenemos internet, y todos tenemos internet, que hace mucho tiempo que en las universidades de todo el mundo dan cursos por online. Tú puedes hacer magíster. Magíster, que alguna vez son de universidades medias rasqueras. No, tú puedes, hoy día hay unas plataformas donde tú puedes meterte a Harvard, al MIT. No, sí sé, pues yo estaba mirando. Y cuando tú das la prueba, te encierran una especie de búnker, donde no hay internet, donde no hay nada, y tú contestas la prueba. Ahí te ponen uno. Y ahí te hacen la prueba. Bueno, existe esa cosa, por eso te lo planteaba, porque alguien me ha planteado por ahí que esa sería la manera más productiva, eficaz y eficiente de lograr esa meta de la educación gratuita y de calidad, generalizar y convertir, darle un tono oficial, y no meramente una cosa que yo individualmente puedo entrar a una universidad y saco un grado que a lo mejor me lo van a validar aquí o no, sino que fuera un sistema oficial paralelo al que existe ahora, de enseñanza de manera tal que si yo estudio en online en la Universidad X y doy los cursos y me recibo de ingeniero experto en comunicaciones con los extraterrestres, aquí me van a validar el título y voy a poder ejercer, es decir, me va a servir efectivamente para desarrollarme como profesional. Eso técnicamente está disponible. ¿Tú crees factible de empezar siquiera a desarrollar ese esquema, darle fuerza de ley, por así decirlo, al aprendizaje online? Crear nuevas plataformas nacionales, que no sean meramente entrar a universidades extranjeras, que mucha gente no puede porque no saben inglés. Esa es la realidad. La mayoría de los chinos no saben inglés. ¿Cómo ves tú que se pudiera romper este hechizo nefasto que tenemos con la educación, donde por un lado hay enormes aspiraciones y por otro lado hay enormes obstáculos, intereses creados, etc.? Bueno, yo creo que la tecnología y la ciencia avanza a pesar de los intereses creados. Eso y es esto verdad. es algo que es como cuando los que fabricaban velas se ponían la luz eléctrica. Al final... ¿Qué hubo la gritadera, tú sabes? Bueno, por eso. ¿Tú sabes cómo fue la historia del ferrocarril en Inglaterra? No. Lo que costó. No. Imagínate los intereses creados de los tipos que tenían posadas en los caminos, las los fabricantes de carruaje, los que criaban caballos. Era una industria inmensa y de repente llegan estos patúos con un tren. Quedó la crema. Bueno, después del tren viene el camión y el camión reemplaza al tren y todo es así. Todo así. Entonces, al final del día esto se va a terminar instalando. Hoy día tú, si quieres hacer una clase, ya no puedes hacer una clase frente a los jóvenes de 14 años con tiza y pizarrón, porque ellos están todo el día activados con las redes y las cosas. Entonces el profesor también tiene que ir a la par con ellos. Lo que sí estos intereses creados hay que enfrentarlo en algún momento. Porque aquí nos dicen 5 años para una carrera. Yo a veces le saco la cuenta a mis hijos, mira, tienes 3 meses de vacaciones de verano, tienes 1 mes de vacaciones de invierno, tienes 1 semana en septiembre, 1 semana para Agua Santa, y poco de 2 meses. Entonces yo pago 400.000 pesos por mes
pero saco el valor por hora y por las horas que estudia, y es una cosa insólita. Entonces lo primero que habría que decir, ¿saben qué más? Vamos a cortar las carreras de 5 a 3 años. Ya ahí harías un ahorro enorme en el tema de la gratuidad. Y la educación es un proceso continuo. Ese ingeniero que antes salía con su título de ingeniero y estaba listo para la vida, hoy día tiene que actualizar todos los días el conocimiento, porque aparecen nuevos materiales, aparecen nuevos programas, nuevos diseños. Antes el arquitecto te hacía un planito así y hoy día el tipo lo hace en el computador y te la tira a la casa tridimensional. Bueno, yo creo que hay que acortar las carreras formales a lo que corresponde, y en paralelo yo estoy absolutamente de acuerdo que se puede iniciar el estudio online, pero teniendo en consideración la voluntad de las personas y la honestidad de las personas, porque tiene que ser un sistema. Yo no creo en la acreditación legal de todo, sino que creo que las universidades buenas se prestigian más allá de la acreditación que le pone un burócrata. Y en Chile tenemos constancia también de que el burócrata a veces cae en la tentación. ¿Tú sabes lo que pasa si llegas a Harvard, por ejemplo, o al MIT, y dices, he aquí, yo, José Antonio Cast, soy doctor en matemática? ¿Tú sabes lo que te pasa? No. No te dicen, a ver, muéstrame los certificados, las estampillas. Te dicen, a ver, pase el pizarrón y desarrolleme estas ecuaciones de cálculo tensorial. Y eso es todo. O sea, en el pizarrón se ve si tú sabes o no sabes, y no te están pidiendo tantas cosas. Pero eso es con personas de talentos sobrenaturales, por así decirlo. Y con las personas normales, la sociedad se tiene que garantizar de que quizás, tal vez, pasó por el estudio. Pero nosotros tenemos que tener ese filtro y esa garantía, sí, pero no solamente descansar en eso, porque yo puedo tener la acreditación de 7 años y tener puros tipos que no entienden nada. No, pero por supuesto eso pasa mucho. Bueno, y eso alguien tiene que mostrarlo, pues, porque no solamente por tener 7 años de certificación, y la cuenta la tiene que pagar la institución, no el chiquillo que salió, porque el chiquillo ya salió ya, pero esa institución tiene que pagar las cuentas. O sea, tiene que hacerse responsable. Entonces, yo sí creo en lo que tú estás planteando, lo que la persona que trabaja contigo cree, que esto tiene que avanzar, tiene que avanzar. Hoy día está el sistema en otros países y tú lo puedes hacer desde Chile, puedes hacer un magíster, puedes hacer muchos cursos online que te certifica la mejor universidad del mundo. Y en Chile no. Yo soy especialista en comunicaciones con los extraterrestres, no sé si sabía. Sí, verdad. La Universidad Marciana me dio un título en esas materias. Y lo llamas por este teléfono de aquí, perdona, pero quiero mostrarle a la ciudadanía. Yo, tipo de este teléfono, ocupaba en la casa y tenía un candadito acá. Entonces nosotros sacábamos esto y aprendíamos la clave para marcar tanto... Sí, pero cuidado con este teléfono, que si tocas ciertos números aparecen los extraterrestres. No, esto no es chacota, viejo. Aquí todo aquí están las notas que tomo. No tomo muchas más notas que eso. Volvamos a la política un poquito. Aquí está el puntero de Harry Potter. Oye, no me toméis para el pistoleo, porque yo te veo como un político que quiere hacer, he visto otros antes, me acuerdo que en un nivel bastante más rústico, claro, y elemental. Carlos Ibáñez del Campo, tú sabes, se presentaba como el hombre que venía con la escoba a barrer toda la... Así es. Y no barrió ni una cosa, porque no pudo nomás. La escoba se le cayó de las manos o quedó sin las cuestiones de abajo. No recuerdo en mi vida un político que no haya en algún momento, en un grado mayor o menor, prometido o asegurado que iba a intentar siquiera limpiar la burocracia, eliminar a los papitutados, terminar con el nepotismo, terminar con tantas falencias que tiene el Estado, como todos los Estados. Y a poco andar se enfrentan contra Godzilla. Godzilla es este conjunto de intereses con un poder inmenso, y tú eres una cosa diminuta y Godzilla te mira desde arriba y te planta la zarpa. Y pronto las promesas se convierten en algo desvaído. Yo no sé por qué tú piensas que ahora podría ser distinto contigo. Yo lo que digo es que nosotros vamos a poner el puntapié inicial. Claramente esto no va a resolverse en un periodo presidencial. Pero claramente hay 25.000 personas en el Estado, al menos, que no hacen nada por mejorar la calidad de vida de las otras personas. Y esos son 500 millones de dólares al año. ¿Por qué dice 25.000? Porque saco el 10% de los 150... Yo creo que fuiste muy generoso. Pero ya con eso son 500 millones de dólares. Y cada vez que una persona me dice, no, es que bajemos el sueldo a los diputados y con eso se arreglan los problemas de Chile, nada de eso. Son 10 millones de dólares al año. Todos otros son 500. Entonces yo le digo, entonces hagamos 510 millones de dólares. O sea, hagámoslo a los diputados, pero como contraparte, estos otros de acá. Pero tú tienes que partir. Alguien tiene que decirle a César Hidalgo que se venga a Chile a hacer el Big Data. Alguien tiene que decirle al senador A o B o C
que es inaceptable que su pariente esté en un cargo de confianza. Cuando tú empiezas, este es un círculo virtuoso. Una pregunta ahora ya casi personal. Comentábamos acá antes que tú llegaras. Soy casado. ¿Ah? Soy casado, 9 hijos. ¿Pregunta personal? No te voy a preguntar de eso, esa parte no me interesa tanto. Ya llama la atención a la gente la templanza, la tranquilidad, incluso a veces la imperturbabilidad estoica digna de Zenón, de los filósofos del estoicismo, con que tú enfrentas los tremendos grados de hostilidad que te han caído encima. Algunas veces te funaron hace pocos días en una universidad, en otras te agredieron físicamente. En Viña se esforzaron porque no juntáramos firma. Cualquier tontón con un coeficiente mental de 70 te trata de facho y permanentemente, y tú no te sacan de tu tranquilidad. ¿Cuál es tu fórmula? ¿Qué tomas en la mañana? ¿Cuáles son tus ejercicios espirituales para esto? ¿O siempre fuiste así? No, he ido aprendiendo con el tiempo y voy a confesar que en algún momento estuve en un programa en el que tú participabas, Tolerancia Cero, y el panel me acuerdo, estuvo bastante intenso en contra de mi persona. Sí, me acuerdo. Y en argumentos valóricos, y yo claramente no lo hice muy bien en algunas de las respuestas, pero mantuve mi tranquilidad. Y salgo del programa, llamo por teléfono a mi señora para pedir consuelo, y mi señora me dice: estuviste muy mal. Ah, qué estupendo. Entonces yo destruido. Ahí te tiraste por la ventana. Claro, y además tenía un viaje largo a mi casa, entonces con mi señora hablándome por teléfono, corrigiendo lo que yo debería haber dicho, no debería haber dicho, y llego a mi casa y veo las redes sociales, y las personas decían: qué hombre más tranquilo, sí. y qué exasperante esto de que no lo dejen hablar. Entonces yo dije, claramente la paz que uno refleja genera algo. Es más rentable. Entonces, uno mismo va diciendo: a ver, si yo me altero, si yo le grito, si yo lo insulto, si al que está al frente mío mostrándome los dedos, le saco el dedo de nuevo, no obtengo nada. Entonces yo digo: ¿saben qué más? Yo, para ellos que están exasperados, no tengo tiempo. Tengo tiempo para la persona que está aquí al lado y que sí quiere escuchar algo razonable, algo al menos de un pensamiento debatible, pero un pensamiento. Y eso me ha dado resultados, y claramente soy una persona, además yo soy una persona pacífica, soy una persona tranquila, interiormente tranquilo. O sea, no es que aquí esté con la guata, ¿verdad? No, yo estoy tranquilo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Bueno, tú sabes lo que en el libro segundo de los pensamientos del filósofo y emperador romano Marco Aurelio, él dice, como consejo, dice: cada mañana al levantarte, parte de la base que te vas a tropezar, o con un imbécil, o con un insolente, o con un oportunista, o con un ladrón, o con un carajo, etcétera. Bueno, qué buen consejo. Tú me imagino que todas las mañanas dices: me voy a enfrentar con algunos que me funan, con otros que me gritan facho. Y me he puesto pensando en todo lo que pasó en el día, pero también la reflexión ayuda, y la oración, para alguien que tiene fe, también ayuda. Tú eres cristiano de verdad, ¿no? Sí, yo soy practicante. Y eso ayuda bastante. Ayer fui, en estos días acompañé en un funeral, y el sacerdote decía: miren, encuentro tan valiente a los que no creen, porque van por la vía solos. Nosotros que creemos vamos por la vía acompañados. Entonces es más fácil mi situación. Yo soy muy valiente. Y yo soy cobarde porque tengo que andar por la vía acompañado. Y ando acompañado del Señor. Bueno, Dios, yo me consuelo de la siguiente manera. Digo: antes de haber nacido no me importaba nada, y una vez que esté muerto no va a poder importarme, así que no hay ni un problema. Uno nunca sabe. En una de esas me encuentro con toda la parafernalia. Bueno, y la gracia es que tú puedes en el último momento ver algo y decir: oye, era cierto. Lo importante es que si ves eso y partes, avísanos. No, yo creo que pasa porque nada peor que el chiste ese. Si existe un Dios con el que tú crees, poderoso, omnipotente, lleno de bondad, no creo que castigue o premie como inspector de colegio a la forma como lo ven algunos. No, yo creo en un padre bondadoso. Por eso no va a decir: este está condenado porque no creía en mí. El evangelio del evangelio más bonito es la del hijo pródigo. Todos somos hijos pródigos. Por eso, claro. Por eso es un evangelio tan bonito. Y Dios jamás va a castigar a alguien que sea bueno. Sí, claramente la fe es un regalo. Y malo tampoco. Hasta Satán será salvado al final de los tiempos, dice alguien. Pero si eres conscientemente malo, bueno, hasta yo te pego un coscacho. Sí, bueno, más que no soy tan malo, porque
Estamos terminando en paz. Yo creo que no sé si ¿quieres tocar algún otro tema? No tengo problemas con el tiempo. No, yo solamente agradecer estas instancias y felicitarte. Y no es para enaltecerte, no, porque también te ha tocado duro y te reinventaste. Y eso es algo que en Chile no siempre se ve. Entonces tú te reinventaste y hoy día tienes una audiencia muy importante, muy fiel, que todavía se sigue preguntando si esto fue el pago de Chile. No, esto fue simplemente una acción miserable de algunos miserables. Bueno, eso es pero eso yo es te felicito por ser tan resiliente y por estar ahí y tener un programa que hoy día tiene muchos seguidores. Así espero que sea. Oye, José Antonio, te agradezco mucho y repito lo que dije al principio, que José Antonio es el primero simplemente porque es el primero que claramente ha expresado su voluntad de llegar a la presidencia y va a hacer lo posible para eso. En los demás sectores no hay claridad de quiénes son los candidatos y cuando la haya los vamos a invitar y si vienen, encantado, los vamos a tratar igual que he tratado a José Antonio, con la mayor objetividad posible, que me es posible, y si no quieren venir porque me consideran un facho derechista, bueno, es problema de ellos, no es problema mío. Muchas gracias y bueno, voy a decir la frase habitual de los periodistas deportivos, hasta siempre. Ok.